Había un aroma particular que envolvía nuestras mañanas antes de que el asfalto y el ruido devoraran la calma de los barrios. Era una fragancia honesta, una mezcla de pan recién horneado que viajaba en el aire frío de la madrugada y ese olor a tierra mojada que, tras la lluvia, nos recordaba que aún estábamos conectados a los ciclos de la naturaleza. En los años 60, el mundo se encontraba en ese umbral delicado entre lo antiguo y lo que estaba por nacer, una transición donde las tradiciones todavía se sostenían con firmeza mientras los primeros vientos de la modernidad comenzaban a agitar las cortinas de nuestras casas. Muchos de nosotros recordamos esos días por las crónicas que escuchamos en la penumbra de la sala o porque fuimos esos niños que vieron, con ojos curiosos, cómo ciertas costumbres se desvanecían sin hacer ruido. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. No se trataba simplemente de objetos que dejaban de funcionar, sino de una forma de habitar el tiempo que hoy nos parece casi ajena. Entre esas ausencias que marcaron el fin de una era, quizás la más solemne era la de los antiguos cines de barrio. Aquellos templos de fachadas imponentes y carteles pintados a mano no necesitaban de grandes complejos para hacernos soñar. Al cruzar el umbral, nos recibía el acomodador con su uniforme impecable, cuya linterna guiaba nuestros pasos sobre el pasillo oscuro hasta alcanzar la suavidad del terciopelo rojo de las butacas. El crujir de la madera al sentarnos era el preludio de una experiencia colectiva donde el aplauso ante el héroe o el sollozo compartido nos hacían sentir que, en esa oscuridad, todos éramos una sola familia unida por el haz de luz del proyector. Nuestras manos también guardan la memoria táctil de los rituales que requerían tiempo, como aquel momento en que nos acercábamos a la radio de la sala. No era un encendido instantáneo, era un proceso casi biológico. Al girar la perilla de baquelita, escuchábamos ese primer chasquido metálico seguido de un zumbido profundo, una vibración que parecía nacer desde las entrañas del aparato. Teníamos que aguardar a que los bulbos internos se encendieran con ese resplandor naranja tenue, calentando el aire y liberando un aroma sutil a polvo y electricidad. Era en esa espera donde valorábamos la voz del locutor, que emergía del silencio con una calidez y una textura aterciopelada que ninguna señal digital ha logrado emular. La radio no solo nos traía las noticias o los partidos de fútbol narrados con una pasión que nos hacía ver el campo de juego en nuestra mente, era también el escenario de las radionovelas que paralizaban nuestras tardes, sumergiéndonos en historias de amor y traición mientras nuestras madres se dedicaban a sus labores. Cuando el aparato fallaba, no se pensaba en el reemplazo, sino en la restauración. El técnico llegaba a casa, abría aquel santuario de cables y piezas delicadas, y con un cambio de tubos devolvía la vida a nuestro vínculo con el mundo, porque en nuestra época, las cosas tenían alma y se reparaban con respeto. De la misma forma, el pulso de nuestras relaciones se mantenía vivo a través del cartero, un hombre de paso rítmico y bolsa de lona desgastada que conocía nuestros nombres y nuestras esperanzas. Recibir una carta era recibir un pedazo de la existencia de otro. Aquellos sobres con matasellos lejanos, escritos con una caligrafía pausada y tinta que a veces se corría por la humedad del viaje, eran tesoros que la familia entera se reunía a descifrar. Leíamos en voz alta las noticias del primo que emigró o del hijo en la capital, saboreando cada palabra como si fuera un abrazo físico, conscientes de que nuestra respuesta también tardaría semanas en cruzar distancias, grabada en un papel que alguien más guardaría como una reliquia. En los rincones de nuestras casas, especialmente en aquellos pueblos que se negaban a ceder ante la prisa, la cocina de leña permanecía como el corazón palpitante del hogar. Eran moles de hierro fundido, pesadas y oscuras, con hornillas circulares que se levantaban para alimentar el fuego que nacía desde el alba. El humo no solo escapaba por la chimenea, sino que se quedaba flotando entre nosotros, impregnando las paredes, nuestras ropas y hasta el cabello con un perfume a madera quemada y ocote que definía nuestra identidad cotidiana. Cocinar ahí era un oficio de paciencia y sabiduría. Entender exactamente cuándo avivar la llama y cuándo permitir que muriera lentamente para que los frijoles se cocieran durante horas en su olla de barro. El sabor de ese arroz o de aquel café colado tenía una profundidad ahumada, una esencia rústica que las estufas de gas, más limpias y rápidas, jamás pudieron heredar. Mientras las mujeres de nuestra familia pasaban el día junto al calor reconfortante de las brasas, allí mismo se tejían las historias de los ancestros y se transmitían los secretos culinarios que ningún libro de recetas podría capturar con fidelidad. Era un espacio de resistencia frente al tiempo, donde el fuego dictaba un ritmo de vida que nos obligaba a estar presentes, a conversar y a esperar. Esa misma mística comunitaria se trasladaba a nuestras plazas cuando llegaba el fin de semana y la música en vivo se convertía en el único lenguaje necesario.
No necesitábamos de grandes sistemas de sonido ensordecedores. Bastaba con que la banda municipal o alguna agrupación de la capital, con sus músicos de smoking y trompetas relucientes, tomara su lugar en el kiosco central. Era una coreografía de elegancia y decoro. Nosotros asistíamos con nuestras camisas almidonadas y el cabello rígidamente peinado con gomina, mientras ellas lucían sus mejores vestidos domingueros, aquellos que se guardaban con celo durante toda la semana. Bajo la luz tenue de los faroles y el brillo de los metales, las parejas se entregaban a la cadencia de los valses y los pasillos, girando sobre el pavimento mientras los padres vigilaban desde las bancas de piedra, aprobando con la mirada esos romances que apenas comenzaban con una invitación discreta y respetuosa. La música no era algo que se consumía en soledad, era un ritual social que unía a los vecinos bajo el cielo estrellado, cerrando la jornada a las 10 de la noche para que todos volviéramos a casa caminando por calles silenciosas, aún con el eco de los instrumentos resonando en nuestros oídos y la sensación de que nuestra comunidad era un refugio inexpugnable. Nuestra autonomía comenzaba temprano, casi con los primeros pasos firmes que dábamos fuera del zaguán. En aquellos años, ir a la escuela no era una expedición custodiada por adultos, sino nuestra primera gran aventura de independencia. Teníamos apenas 6 o 7 años cuando nuestras madres nos ajustaban la mochila al hombro y nos despedían en el umbral con una bendición y un consejo repetido 1000 veces: caminar por la misma calle de siempre y no distraernos con desconocidos. Avanzábamos solos o en pequeños grupos de amigos, cruzando esquinas sin semáforos y pasando frente a jardines que conocíamos de memoria. No existían los dispositivos para reportar nuestra ubicación, ni la vigilancia constante del motor de un coche siguiéndonos de cerca. Simplemente se confiaba en que llegaríamos, porque la calle nos pertenecía y los vecinos, desde sus ventanas entornadas, eran nuestros guardianes silenciosos. Esa libertad nos enseñó el valor de la responsabilidad y la valentía, obligándonos a resolver pequeños contratiempos con la entereza de quien se sabe parte de un entorno protector. Cuando el timbre anunciaba el final de la jornada, emprendíamos el regreso con la misma calma, deteniéndonos quizás a mirar un insecto o a comprar un dulce con la moneda que guardábamos en el bolsillo, sabiendo que al doblar la esquina, el rostro de nuestra madre nos estaría esperando con la certeza de que el mundo seguía siendo un lugar seguro. Esa misma atención al detalle la encontrábamos en el trato con las costureras del barrio, esas artistas del hilo y la aguja que daban forma a nuestra identidad externa. Antes de la llegada de las grandes tiendas y la ropa producida en serie, vestirnos era un proceso artesanal que comenzaba en la mercería, eligiendo con los dedos la textura del algodón para el diario o la caída de la seda para las grandes ocasiones. Ir a casa de Doña Marta o Doña Rosa era entrar en un universo de carretes de hilos multicolores y el rítmico traqueteo de la máquina de pedal. Nos poníamos de pie sobre una pequeña tarima mientras la cinta métrica amarilla rodeaba nuestro cuerpo y la tiza marcaba ajustes sobre la tela aún inacabada. Aquella ropa hecha a medida no solo nos quedaba perfecta, sino que estaba diseñada para durar, para ser ensanchada o alargada conforme crecíamos, porque en nuestro mundo los objetos no se desechaban a la primera señal de desgaste, sino que se transformaban con nosotros. Esas prendas llevaban impreso el esfuerzo de semanas y el orgullo de un oficio que entendía que la elegancia no dependía de la etiqueta, sino del cuidado con el que se unían las piezas. Las calles que recorríamos tenían además su propia banda sonora, una sinfonía de voces y pregones que nos avisaban de la llegada de la vida misma a nuestra puerta. No necesitábamos salir a buscar lo que nos hacía falta, porque el mundo venía hacia nosotros con el silbato agudo del afilador que prometía devolverle el filo a los cuchillos de la cocina. Reconocíamos el grito del vendedor de tamales por su cadencia particular o el tintineo del carrito de madera que anunciaba el alivio para el calor de la tarde con sus helados de sabores naturales. Cada pregonero tenía su territorio y su horario sagrado, y la relación con ellos trascendía lo comercial. Eran figuras conocidas que preguntaban por la salud de los abuelos o el progreso de nuestros estudios mientras intercambiaban sus productos por unas cuantas monedas. Aquella economía de rostro humano, donde cada transacción venía acompañada de una anécdota, le otorgaba al barrio una vibración vital que hoy se ha desvanecido tras los pasillos silenciosos de los supermercados, dejándonos con la nostalgia de un tiempo donde el comercio era, ante todo, una conversación entre amigos. Cuando el sol comenzaba a ceder y el calor del día se retiraba de las fachadas, nuestras casas se abrían hacia el exterior en un ritual de convivencia que hoy parece un vestigio de otra civilización. Era el momento de sacar las sillas de mimbre o de madera al portal, ese espacio liminal donde la vida privada se encontraba con la pública. Allí nos sentábamos a ver pasar la tarde, mientras el humo de los cigarrillos de los hombres se elevaba perezosamente y el rítmico chocar de las agujas de tejer de nuestras abuelas marcaba el compás de las conversaciones. No había televisores que nos mantuvieran encerrados ni redes sociales que nos distrajeran.
Nuestra atención estaba puesta en el vecino que pasaba, en el comentario sobre el clima o en el análisis pausado de las noticias del barrio. En esos portales se tejía el tejido social que nos sostenía, un saludo cordial, una invitación a sentarse por un momento o simplemente el intercambio de miradas que confirmaba que no estábamos solos. Era una existencia de puertas abiertas y confianza absoluta, donde el murmullo de las tertulias se mezclaba con el juego de los niños en la acera, creando un sentido de pertenencia que no necesitaba de grandes eventos para fortalecerse. Esa calma habitual solo se veía interrumpida por la llegada de una magia itinerante que transformaba nuestra rutina en un evento extraordinario: el cine bajo las estrellas. Cada cierto tiempo, un hombre llegaba al pueblo o al barrio con su proyector de 16 milímetros y una pantalla que desenrollaba con la solemnidad de quien despliega un mapa hacia otros mundos. La noticia corría como pólvora de casa en casa y, al caer la noche, las familias acudíamos en procesión cargando nuestras propias sillas, mantas para el frío de la madrugada y termos con café caliente. Nos acomodábamos en la plaza o en cualquier terreno baldío, esperando el instante en que el haz de luz atravesara la oscuridad para proyectar imágenes en blanco y negro sobre aquella tela improvisada. A menudo, el rollo de película se rompía a mitad de la función, obligando al proyeccionista a realizar una reparación de emergencia mientras nosotros esperábamos en un silencio expectante y paciente. No había quejas ni prisas. Aquel desperfecto técnico era parte del encanto de una noche donde la comunidad entera compartía la misma risa o el mismo asombro ante las peripecias de los héroes de la pantalla. Eran proyecciones que convertían el aire nocturno en un salón de gala colectivo, dejándonos una sensación de maravilla que ninguna pantalla individual moderna ha logrado replicar, recordándonos que lo más valioso de aquellas historias no era solo lo que veíamos, sino con quienes lo compartíamos bajo el cielo infinito. En el centro de nuestras rutinas también existía una liturgia matutina que hoy parece un recuerdo sepultado bajo el ruido de la información inmediata. Nos referimos a aquel momento en que el periódico no era solo un objeto de consumo individual, sino un puente de comunicación para toda la familia. En aquellos años, el olor de la tinta fresca sobre el papel rugoso inundaba el corredor mientras el café humeaba sobre la mesa. No todos en nuestras casas habían tenido el privilegio de aprender a leer. El analfabetismo era todavía una realidad silenciosa que habitaba en las generaciones mayores, y por ello, quien poseía el don de la lectura asumía una responsabilidad casi sagrada. El lector se aclaraba la garganta, desplegaba las grandes sábanas de papel que crujían con cada movimiento y comenzaba a recitar en voz alta los acontecimientos del mundo. Escuchábamos con un respeto solemne, interrumpiendo solo para debatir sobre la política, comentar las crónicas deportivas o asombrarnos con las noticias internacionales que parecían venir de planetas lejanos. Aquella era nuestra forma de democracia informativa. El conocimiento se compartía libremente y nadie se quedaba atrás, sin importar su instrucción. Las palabras adquirían un peso distinto cuando eran pronunciadas, tenían una textura y una autoridad que se perdía en el silencio de la lectura privada. Los domingos, este ritual se extendía durante horas, convirtiendo la mañana en un foro de discusión donde las noticias se mezclaban con el aroma del guiso que empezaba a prepararse en la cocina. Era un acto de generosidad intelectual que nos mantenía unidos, informados y, sobre todo, conscientes de que pertenecíamos a algo mucho más grande que las paredes de nuestra propia casa. Aquellos periódicos, que terminaban sus días protegiendo el suelo o envolviendo las compras del mercado, habían cumplido primero su misión más noble: ser la voz colectiva de nuestra pequeña comunidad. Sin embargo, hay una ausencia que pesa más que cualquier objeto extraviado y que define, quizás mejor que nada, la frontera entre aquel ayer y nuestro presente, el silencio absoluto que envolvía nuestras noches. En los años 60, el final del día no era el inicio de otra jornada de luces y motores, sino un retorno sagrado a la quietud. Al apagarse las últimas lámparas de queroseno o las bombillas de luz cálida, el mundo se sumergía en una oscuridad que hoy nos resultaría casi desconocida, una penumbra que permitía a la naturaleza recuperar su voz. No existía el rumor constante del tráfico, ni el zumbido eléctrico que hoy parece filtrarse por las paredes de cada habitación. Podíamos escuchar, con una nitidez asombrosa, el roce del viento contra las persianas de madera, el concierto incesante de los grillos en los jardines y el eco de nuestros propios pasos cuando regresábamos a casa. Ese silencio nos obligaba a encontrarnos con nuestros pensamientos, a escuchar los cuentos que los abuelos narraban en voz baja para no espantar el sueño y a valorar la palabra dicha en la intimidad. Dormíamos al ritmo de las sombras, en una comunión directa con los ciclos de la tierra, despertando no con la estridencia de una alarma, sino con la luz del sol y el despertar de los animales. El cielo, en aquellas noches,
Era una bóveda de terciopelo donde las estrellas se amontonaban con un brillo tan puro que parecía que podíamos alcanzarlas con solo extender la mano. Perdimos esa oscuridad natural, con ella, la capacidad de contemplar el infinito sin interferencias, reemplazando el asombro por el resplandor artificial de una modernidad que nunca duerme. Al mirar hacia atrás, comprendemos que los años 60 no fueron simplemente una página más en el calendario, sino una frontera invisible que dividió nuestra historia en dos. Fuimos los testigos de una bisagra temporal donde lo ancestral y lo moderno convivieron bajo el mismo techo por última vez. En nuestras casas, el tacto frío y elegante de la fórmica en las mesas de la cocina empezaba a desplazar a la madera robusta, y el plástico, con sus colores vibrantes, prometía un futuro de comodidades que apenas alcanzábamos a imaginar. Sin embargo, en esa transición, algo profundo se estaba erosionando. Aquella forma de entender la vida, basada en la permanencia y en el respeto por los ciclos lentos, comenzó a desvanecerse sin que apenas nos diéramos cuenta. No perdimos únicamente las herramientas de nuestro día a día, el esfuerzo y de la espera se volvió un artículo de lujo, un eco que solo resuena en nuestras conversaciones más íntimas. Aquella década fue nuestro último refugio de autenticidad antes de que la prisa lo volviera todo desechable, recordándonos que la verdadera riqueza no residía en lo que poseíamos, sino en la calidad del tiempo que compartíamos sin la interrupción del ruido moderno. Aquellas 12 vivencias que hoy hemos rescatado del olvido no representan solo una lista de objetos perdidos o costumbres que el tiempo decidió jubilar. Son, en realidad, las piezas de un rompecabezas emocional que nos define como generación y como cultura. Al evocar el crujir de una butaca de cine, el resplandor naranja de un bulbo de radio o el aroma del pan artesanal que llegaba hasta nuestra cama, no estamos simplemente haciendo un ejercicio de memoria, sino que estamos regresando a una versión de nosotros mismos que sabía encontrar la magia en lo cotidiano y lo trascendental en lo sencillo. Los años 60 nos enseñaron que el valor de la vida no se medía por la velocidad con la que obteníamos las cosas, sino por la profundidad del vínculo que creábamos con ellas y con quienes nos rodeaban. Fuimos la última generación que supo lo que era habitar un mundo donde el silencio no era un vacío que llenar, sino un espacio para la reflexión, y donde la palabra de un vecino valía más que cualquier contrato firmado. Hoy, al mirar nuestras manos y notar el paso del tiempo, comprendemos que el verdadero legado de esa década no está en los museos, sino en la paciencia que aún conservamos para escuchar una historia y en la capacidad de emocionarnos ante los detalles más pequeños. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Este viaje por los recuerdos es nuestra forma de honrar a los abuelos que nos contaron sus vivencias junto al fuego y a los padres que nos soltaron la mano por primera vez para que aprendiéramos a caminar solos por la calle. No podemos detener el avance del reloj, ni pretendemos vivir anclados en una melancolía paralizante, pero sí tenemos el deber de proteger esa esencia humana que nos hacía sentirnos parte de un todo. El progreso nos ha dado herramientas asombrosas, pero también ha levantado muros de cristal y acero que a veces nos impiden vernos a los ojos con la misma transparencia que lo hacíamos en los portales de nuestras casas. Por eso, recordar es un acto de resistencia, una manera de asegurar que los valores de cercanía, respeto y comunidad que fraguaron nuestra infancia no se pierdan en el torbellino de la era digital. Estas historias que compartimos son el hilo que une nuestro pasado con el presente, permitiéndonos caminar hacia el futuro sin olvidar quiénes fuimos cuando el mundo era más lento y la vida, de alguna manera, se sentía más verdadera. Nos gustaría que nos acompañaras en este propósito de mantener encendida la llama de nuestra memoria colectiva. Cuéntanos en los comentarios qué otra cosa de los años 60 crees que se ha perdido para siempre o cuál de estos recuerdos ha despertado en ti una emoción que creías olvidada. Tu voz es la que completa este relato y asegura que nuestra historia siga viva en las generaciones que vendrán. Esto fue Nostalgia Hispana, donde el pasado no es solo una fecha, sino un hogar al que siempre podemos regresar.